días, Dios les bendiga. No vamos a tener un texto específico hoy para estar estudiando, por eso usted va a poder como prestar un poquito de atención es a los versículos que vamos a tener allí en el video, bien para que usted los pueda como ver, cómo manejar. Pero hoy quiero hablar un poquito acerca del Espíritu, pero no el Espíritu Santo. No, hoy vamos a hablar un poco de nuestro espíritu. El miércoles pasado estuve predicando de un tema acerca de la depresión. Para los que de pronto quieran verlo y no pudieron estar el miércoles, es interesante, es importante que nosotros aprendamos un poco cómo combatir la depresión, porque como yo predicaba el miércoles, sabemos muchas personas que aun cuando estamos en la iglesia y somos creyentes, aún así caemos en momentos de depresión. Y ese miércoles hacíamos mucho énfasis en que el alma es la que se deprime. Nosotros estamos formados por cuerpo, alma y espíritu. Ok, obviamente, cuando el alma se deprime afecta a todo lo que somos, claro, obviamente. Pero tenemos que entender que en el alma se mueven muchas cosas que tienen que ver con la carne, con nuestra área carnal, ¿cierto? Entonces, por esa razón, el alma es la que sufre más, digámoslo así, la parte de esas cosas fuertes que nos afectan emocionalmente. Pero hoy por eso quiero hablar del espíritu, porque entonces se nos hace necesario y se nos hace importante aprender a diferenciar cómo se mueve el espíritu a diferencia de cómo se mueve el alma. Y es interesante, pero cuando observamos a Jesús, Jesús no habla mucho, o cuando se habla en la Biblia acerca de Jesús, no se habla mucho de que el alma de Jesús sufriera muchas cosas, mientras que sí se menciona muchas cosas que a nivel del espíritu de Jesús él manejaba. Ok, entonces, ¿qué pasa? Yo quiero por un momento ir a Mateo capítulo 26, ese no lo tiene ahí en la hojita, usted va a tener ahí diferentes versículos por si quiere tenerlos en nota para que tenga en cuenta estas cosas que le voy a mencionar, pero en Mateo 26, 28 es una de las partes donde menciona el alma de Jesús, y dice así en el versículo 28, dice, porque, perdón, 20, 28. Yo es que 26 es 20, 28. Dice así, dice, así, a ver, estoy como enredada. No, no es 20, 28, es 26, 38. Como tengo tantos, entonces me enredo. Ok, me perdona. 26, 38 dice así, entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Entonces observemos ahí cómo Jesús viene y dice, mi alma. ¿Y en qué momento? Piense por un momento en qué momento de la vida de Jesús, Jesús habló sobre su alma. Cuando estaba a punto de morir. Obviamente, si a mí me van a matar y yo sé cómo matar, es muy lógico que el alma, o sea, lo que yo les decía que es más susceptible a la carne, que el alma se aflija, que el alma se ponga desesperada, que el alma se ponga súper angustiada. Es muy lógico. Ahí estamos viendo esa parte de Jesús humana, esa parte de Jesús que realmente podemos decir, sí sentía como una persona común y corriente. Él estaba tan angustiado, estaba tan desesperado, un hombre que siempre vivió y se movió más por el Espíritu, caminó en el Espíritu, supo vivir su vida en el Espíritu, el alma ahí le ganó. Y en ese momento él dijo, es que Señor, papá, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible que a mí no me toque pasar por esta situación, Señor. Si es posible, ayúdame, oh Dios, y sácame, y haz que yo tenga que hacer otra cosa diferente, pero que yo no tenga que morir en la cruz del Calvario. Entonces, por primera vez, o en pocas ocasiones, esta es una de las ocasiones en las cuales Jesús dice que su alma está angustiada, que su alma está desesperada. La segunda ocasión que se menciona varias veces en la Biblia, acerca de la cual Jesús habla de su alma, les voy a dar un ejemplo, está en Juan capítulo 10, versículo 11. Y ahí en Juan capítulo 10, versículo 11 dice, yo soy el buen pastor
Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero cuando usted busca en el original griego, la palabra es alma. Entonces ahora yo quiero que empiece a analizar la segunda vez que Jesús usa la palabra alma en el texto bíblico. Ahora está diciendo, yo soy el buen pastor y el buen pastor da el alma por sus ovejas. Ahora bájese hasta el versículo 15. Y en el versículo 15 vuelve y lo dice, al igual que el Padre me conozco y yo conozco al Padre y doy mi alma, vuelve y lo repite, por las ovejas. Y luego vuelve y lo dice en el versículo 17. Dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi alma para tomarla de nuevo. Entonces pensemos por un momento, cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué entregó o qué fue lo que bajó hasta el Seol y volvió a descender, a subir? Y ahorita vamos a mirar que eso es verdad. Y es muy importante que usted tenga en cuenta eso, porque nosotros somos cristianos, pero a veces no entendemos que tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Y no entendemos cómo andar en el Espíritu. Entonces hoy vamos a hablar un poco de eso, porque yo quiero que usted se empiece a hacer una pregunta dentro de usted. ¿Cómo vive usted como cristiano? ¿En el alma? Lo voy a decir de otra manera, ¿en la carne o en el Espíritu? Es decir, ¿qué parte de su ser es la que está siendo gobernada? ¿O lo gobierna usted su alma o su espíritu? Es muy importante que nosotros nos hagamos esa pregunta. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Bajo el señorío de mi alma o bajo el señorío de mi espíritu? Que es donde el Espíritu Santo se mueve con libertad. Esa es la pregunta que yo quiero que ustedes se hagan hoy. Porque por eso quise empezar con Jesús. Porque Jesús demuestra que aunque vivió en la tierra y fue un ser humano, pocas veces su alma le gobernó. Y vamos a ver cómo a Jesús el Espíritu, su espíritu lleno del Espíritu Santo, lo gobernó. ¿Ok? Entonces voy a ir ahora sí a empezar a hablar un poquito más acerca de Jesús. Y vamos a mirar varios aspectos, porque así como el alma, yo les explicaba el miércoles, se divide en emociones, pensamientos y acciones. De la misma manera, el espíritu también tiene divisiones. Pero yo no voy a especificar tanto esas divisiones, sino a mirar, simplemente vamos a mirar cómo es que ese espíritu también maneja diferentes facetas, diferentes áreas. ¿Listo? Entonces voy a ir al primer versículo, lo tiene ahí, no sé si lo alcance a ver bien, es Marcos capítulo 2, versículo 8, y yo quiero que usted observe, y iglesia, mire, nosotros acostumbramos mucho tener un tipo de predicación que le invita a usted a analizar mucho, a reflexionar en lo que le está. Entonces yo quiero que en este momento usted analice de aquí qué área del espíritu está trabajándose. ¿Listo? Mire lo que dice Marcos capítulo 2 versículo 8. Dice: al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Ok? Entonces, primero que todo, pregúntese. Mire lo que dice ahí. No está hablando del Espíritu Santo. Está hablando de su espíritu. Jesús está hablando de su espíritu. Y está diciendo que el espíritu de Jesús, ¿qué característica tiene? ¿Qué capacidad tiene? Según lo que estamos observando en ese versículo, el Espíritu de Dios tiene el Espíritu de Jesús tiene la capacidad de conocer. Es decir, que el Espíritu tiene entendimiento. ¿Ok? Pero usted dirá, sí, el alma también. ¿Se acuerda que yo se lo conté? Alma tiene pensamientos, emociones y acciones. Claro, el Espíritu también conoce. Pero yo quiero que usted piense qué cosas le ha permitido Dios a nuestro espíritu conocer. Entonces ahora vamos a analizar un poquitico más ese versículo que estamos mirando. ¿Por qué lo vamos a analizar? Porque lo que dice ahí en el versículo es que él conocía lo que ellos estaban, ¿qué? Pensando. O sea, él no conocía lo que ellos estaban diciendo. Él no conocía lo que ellos estaban enseñando. No. Él está diciendo: yo conozco lo que ustedes están pensando. ¿Y qué es lo que está sucediendo en esa historia de Marcos capítulo 2? En Marcos capítulo 2 es una historia muy conocida para nosotros, donde Jesús está en una casa, la casa está llena de gente,
y le traen a un paralítico para sanarlo. Y entonces abren el techo y meten al paralítico por el techo. Y cuando bajan al paralítico, dice Jesús que al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y cuando él dijo: tus pecados te son perdonados, alrededor lo que habían eran los escribas, o sea, los estudiosos de la Biblia, los religiosos de la época, y apenas vieron que Jesús estaba diciendo: tus pecados te son perdonados, dentro de ellos mismos empezaron a decir: ¡ja! ¿Y este quién es pues que perdona pecados? Ellos lo estaban pensando dentro de ellos mismos, pero mientras ellos pensaban eso, Jesús lo discernió, Jesús lo entendió, Jesús lo percibió, Jesús recibió en su espíritu revelación de que ellos estaban pensando eso. Ahora yo quiero que usted piense, empecemos a comparar el alma y el espíritu. En el alma nosotros manejamos muchas cosas que son carnales, pensamos un montón de cosas, adquirimos un montón de pensamientos de muchas cosas, pero el espíritu, cuando usted y yo aprendemos a alimentar nuestro espíritu, resulta que usted y yo aprendemos a discernir aún lo que está oculto. Empezamos a discernir lo que no se discierne humanamente, lo que no se percibe terrenalmente. Imagínese usted uno hasta discernir lo que usted está pensando. Yo ya sé vos qué estás pensando. Wow, qué susto. Pero eso es lo que nos regala el Señor, nos regala el privilegio de discernir. Y mire, eso es real. Eso pasa muchas veces, eso le ha pasado a muchas personas, y a ustedes mismos les ha pasado cuando ustedes vienen muchas veces en medio de una administración, pasan al frente en un altar y empiezan a orar por ustedes y les empiezan a decir: ah, sí, el Señor te dice esto y te dice aquello, y en tu corazón hay esto, y Señor, toma el control de esto porque le está pasando esto. ¿Y usted cómo sabía que a mí me está pasando eso? No, es que mi espíritu entendió de parte de Dios que tú estás pasando esto y esto y esto, y yo estoy orando por ti por eso. Y ese mismo discernimiento, ese mismo conocimiento que yo les estoy hablando hoy, es el mismo conocimiento que Dios quiere darnos cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, cuando nosotros tenemos que resolver problemas, cuando nosotros tenemos que enfrentar situaciones. El Señor quiere que tu espíritu aprenda a conocer lo que el Espíritu Santo sabe de tu situación, para que tú sepas qué hacer, para que tú sepas cómo manejarlo. Por eso es que nosotros tenemos unas ventajas impresionantes ante los que no conocen de Jesús, porque podemos empezar a tener ese discernimiento. Pero para tener ese discernimiento tenemos que hacer énfasis más en nuestro espíritu que en nuestra alma. ¿Ok? Entonces ya tenemos clara la primera área en la cual Jesús usó, o en la cual Jesús vivió en su espíritu, o sea, ministró y supo alimentarse y pudo desarrollar una vida en su espíritu. La segunda área en la que nosotros vemos eso está ahí en Marcos capítulo 8, versículo 12. Y en Marcos capítulo 8, versículo 12 dice, que usted lo puede también ahí leer, dice: suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? En verdad les digo que no se le dará señal a esta generación. Ahora Jesús está suspirando profundamente, o quizás en su Biblia dice gimiendo. ¿Ok? Ya pasamos de conocer a emociones, ¿cierto? A la parte donde yo siento. Pero ahora vamos a empezar a analizar cómo es sentir en el espíritu y cómo es sentir en el alma. Porque entonces el miércoles hablábamos de que los sentimientos que se manejan en el espíritu, en el alma, a veces son muy complicados. Porque usted en el alma maneja puros sentimientos que vienen de su yo. Yo tengo problemas, yo tengo situaciones difíciles, yo tengo angustia, yo tengo desesperación, yo tengo desesperanza, yo tengo frustración, el alma se gobierna en el yo. Pero en el espíritu, ¿qué era lo que Jesús lo tenía suspirando profundamente? Que también ustedes miran ahí que significa gimiendo. ¿Qué lo hizo gemir? Pues Jesús
estaba ahí después de haber hecho algo con los discípulos, que no recuerdo en este momento qué fue lo que hizo, y entonces los fariseos nuevamente aparecen en escena y vienen y le dicen a Jesús: a ver, Jesús, y dice el texto, para probarlo, a ver, muéstranos un milagrito, a ver, para ver si le creemos a usted o no. Denos una señal a ver si pasa, a ver si usted sí es el Salvador o no es el Salvador. Y entonces dice que Jesús hizo como... ¿Cómo fue ese suspiro de Jesús? ¿Cómo fue su suspiro profundo de Jesús? Esta gente ha conocido toda la vida la Biblia. Esta gente es mi pueblo. Desde Abraham los escogí, los he estado formando. Ahora le enseñan la Biblia a otros. Y quieren que yo les dé una señal. O sea, no han podido darse cuenta que todo lo que he estado haciendo, todas las cosas que he estado obrando, todas mis obras reflejan quién soy yo. No se han podido dar cuenta que hay muchas señales en la forma en que nací, en la forma en que me crié, en la forma en que hago mi ministerio, que reflejan que soy yo. Entonces el suspiro de Jesús es un suspiro de decepción, pero no es una decepción porque usted no sabe quién soy yo, en el sentido de que reconózcame, deme mi lugar, deme mi posición. Es que usted me debe respetar a mí. No, no es en ese sentido. Es en el sentido de ustedes porque tienen su entendimiento tan encerrado. Ustedes porque están son tan religiosos que han buscado a Dios toda la vida y no lo conocen. Ustedes porque están en esta situación. Entonces yo quiero que usted empiece a analizar qué emociones maneja el espíritu y qué emociones maneja el alma. Las emociones que maneja el espíritu son centradas en quién, y las emociones que maneja el alma son centradas en quién. Ahora vamos a mirar otra emoción para que sigamos profundizando en eso. Vamos a la siguiente emoción. En Juan capítulo 11, versículo 33, un poquito más abajo, más adelantico, dice en la palabra de Dios: y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con esta llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Ahora está manejando de suspirar profundamente, ahora está diciendo que se conmovió profundamente en su espíritu. Jesús está conmovido profundamente, pero resulta que la versión de las Américas y la Reina Valera no nos dan muy claramente realmente lo que significa esta palabra conmoverse profundamente, porque realmente esa palabra lo que significa cuando uno la estudia en el griego es bufar de cólera. Pero ese bufar de cólera, o sea, ya podríamos hablar de ira, ahorita hablamos de decepción en el espíritu, yo me puedo decepcionar en mi espíritu. Ahora podemos hablar de que él tiene ira en el espíritu. Él está enojado, él está cargado. Dice que suspira con disgusto, significa indignación. ¿Por qué está indignado Jesús? ¿Por qué está suspirando con enojo Jesús? ¿Por qué está bufando Jesús? ¿Qué fue lo que en su espíritu le causó enojo? Y claro, obviamente, cuando nosotros observamos un poquito más, podemos entender qué fue lo que a Jesús le generó enojo. A Jesús le generó enojo el que ellos no creyeran. ¿Qué caso es este o qué ejemplo es este? Es cuando Lázaro muere. Cuando Jesús llega a donde María y Marta, que son las hermanas de Lázaro, ya Lázaro lleva 3 días de muerto. Y entonces María corre donde Jesús y le dice: ay, Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Y Jesús le dice: Marta, te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios. Y luego viene María y se le tira a los pies llorando: ay, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. María, ya les he dicho que si ustedes creen verán la gloria de Dios. Y en ese momento, cuando ve a María llorando, a estos hombres llorando, y él está ahí diciendo: si ustedes creyeran, ¿qué
¿Qué es lo que enfurece a Jesús? La falta de fe. ¿Qué lo enfurece a usted? Vuelvo y le hago la pregunta, iglesia. ¿Usted cómo vive? ¿En el alma o en el espíritu? ¿Usted cómo vive? ¿En la carne o en el espíritu? Como cristiano, ¿usted es un cristiano carnal o está siendo un cristiano espiritual? ¿Qué es lo que lo conmueve a usted? ¿Qué es lo que lo hace bufar a usted? ¿Sabe algo? Yo creo que el mundo a nosotros nos tiene bastante envueltos, porque la mayoría de nuestra vida gira alrededor de todo lo que este mundo nos hace, y vivimos de una manera carnal. Nos está faltando vivir más de una manera espiritual. Ahora, Jesús estaba tan indignado, Jesús estaba tan enojado dentro de él, que cuando usted lee el versículo 35, ahí en el mismo capítulo 11, se lo quiero leer, dice, Jesús lloró. Y ahí entendemos, porque el versículo que sigue dice, ay, miren, lo está llorando, cómo quería a Lázaro, cómo quería a María, cómo quiere a María y a Marta. No, él no está llorando porque Lázaro está muerto. ¿Y por qué no está llorando porque Lázaro está muerto? Porque él ya sabe que lo va a resucitar. Él está llorando porque él dice, ¿por qué la gente no cree? ¿Por qué la gente no tiene fe? ¿Por qué la gente no se rinde? Les he dado muestras. ¿Por qué no aprenden a creer en mí? ¿Por qué no aprenden a confiar en mí? Y entonces el versículo 38 vuelve y lo repite. Vuelve y dice en el versículo 38, entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido, y es la misma palabra, de nuevo Jesús fue al sepulcro. Era una cueva, tenía una piedra, una piedra puesta sobre ella. Quiten la piedra, dijo. Y mire lo que dice Marta. Señor, ya huele mal, hace 4 días que está muerto. Y el mismo Jesús la mira y le dije, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Eso es lo que llamamos dizque enojo santo. Él está cargado en su espíritu. ¿Por qué no crees, María? Y luego viene y dice, entonces quitaron la piedra, Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que tú siempre me oyes, pero lo dije por estos, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, gritó, Lázaro, sal fuera. Eso es lo que estaba experimentando Jesús, pero lo estaba experimentando en su espíritu. En tercer lugar, Jesús se angustió en el espíritu. Juan capítulo 13, versículo 21. Habiendo dicho esto, Jesús se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Entonces ya llevamos 2 emociones. Una, esa decepción. 2, esa ira. Ahora estamos experimentando en el espíritu angustia. Pero volvamos a pensar, ¿por qué está angustiado Jesús? ¿Por qué no tiene para pagar el arriendo? ¿Por qué no tiene para pagar los servicios? Mire, está angustiado porque en ese momento Él está diciendo y está reconociendo algo muy triste que a Él le está doliendo mucho. Uno de ustedes me va a entregar. Mire, Él vuelvo y lo repito, dice, Él se angustió en su espíritu y testificó, en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. ¿Qué está angustiando el corazón de Jesús? Mire, uno podría decir, a Jesús lo está angustiando que ya se le llegó la hora de la muerte. Pero ¿sabe algo? Yo también podría pensar, cuando Él dice, uno de ustedes me va a entregar, ¿cómo me siento de ese uno de ustedes que me va a entregar? Yo por 3 años les he predicado a todos ustedes, incluyendo al que me va a entregar. Y tengo un dolor, porque por más que le prediqué, por más que le hablé, por más que le enseñé, por más que oré por él, desde el principio sabíamos que mi padre y yo sabíamos que su corazón no iba a cambiar.
Y hoy se llegó el momento y se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo para Él. Él me va a entregar. Y me duele, claro, traición. Me duele la traición. Porque yo dormí con Él, yo comí con Él, yo viajé con Él, yo evangelicé con Él. Es el tesorero de la iglesia, de los discípulos del grupo. Y me va a traicionar. Mi espíritu está muy angustiado. Mi espíritu está sintiendo mucho dolor. Mi espíritu está, y me gusta mucho, en estos días trabajamos con los jóvenes la palabra angustia o perturbación. Y es como cuando yo empiezo a echar, por ejemplo, para preparar esta aromática, ¿cierto? Yo tengo que coger agua y echo un polvito y empiezo a mezclar. Y obviamente, si yo quiero mirar algo a través de este líquido, si los quiero mirar a ustedes, ya no los puedo ver, porque la turbación de esa agua ya no me lo deja. Si tuviera la agüita sola, yo los podría mirar a ustedes a través del vaso, pero con el agua así, yo ya no los puedo mirar claramente. Eso es la turbación. La turbación, la angustia, es algo que nos nubla, es algo que nos quita la perspectiva. Y Jesús vivió esa angustia en su espíritu, pero no la vivió por sus problemas personales. La vivió por el dolor de una persona que él le dedicó 3 años y sabía que se iba a perder. La vivió por el dolor de que esa persona, a pesar de todo lo que él trató de hacer por él, lo iba a traicionar. Esa es la angustia que vive Jesús. Entonces yo quiero que usted y yo pensemos en este momento, de acuerdo a todo esto que les estoy hablando, que usted y yo pensemos, ¿cómo está viviendo usted? Y vuelvo y le repito, perdóneme que lo diga, pero usted está viviendo en el alma o está viviendo en su espíritu. ¿Qué es lo que lo está dominando hasta su alma o su espíritu? Ahora, es importante que nosotros podamos observar y podamos entender cómo podríamos nosotros hacer para empezar a vivir más en nuestro espíritu, ¿cierto? Es importante que nosotros observemos eso. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos aprender a vivir en el espíritu. Pero antes de que pasemos a esa parte, yo quiero terminar con un versículo, porque yo ahorita le dije, el alma de Jesús era la que iba a descender al Seol para la salvación de nosotros. Pero el espíritu de Jesús, ¿dónde quedó? Vamos un momentico a Lucas capítulo 23, versículo 46. Y mire lo que dice. Dice, y Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo. O sea que el Espíritu, Jesús, ¿dónde lo puso? Señor, yo ya me voy a morir. Ya estoy aquí en la cruz. Ya estoy que estiro la pata. Ya. Mi alma, ya sabemos para dónde va. Se entregó por causa del pecado de la humanidad. Por eso dice que entregó su carne y su sangre para limpiar nuestros pecados. Pero Señor, mi espíritu, Padre, lo pongo en tus manos. Cuida de mi espíritu mientras resucito. ¿Sí ve qué interesante es alimentar nosotros nuestro espíritu? Porque dice que el que quiera ganar su alma, la perderá. Pero el que pierda su alma por amor de Jesús, la ganará. Cuando usted se enfoca en su espíritu, salva su alma. Cuando usted se enfoca en su alma, pierde su alma y pierde su espíritu, pierde todo. Entonces es importante que nosotros dejemos de vivir en la carne y empecemos a vivir en el espíritu. Ahora, entonces vamos a mirar algunas cosas que podemos hacer para empezar a ser más del espíritu, a ser más dominados por nuestro espíritu que por nuestra alma, ¿ok? Y vamos a mirar entonces algunos hombres de Dios, ¿cierto? Ahí nos encontramos algunos hombres de Dios. Y el primer hombre de Dios que vamos a encontrar es Juan el Bautista. Y quiero ir a Lucas capítulo 1, versículo 80, perdón. Y en el capítulo 1, versículo 80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Aquí estamos hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista tuvo una característica muy interesante,
Y quizás esa característica interesante la pueden tener todos los niños que nacen en esta congregación, a los cuales se dedica desde el vientre, se dedica luego aquí cuando están, después de algunos días de nacidos, se los trae aquí y se les dedica al Señor. ¿Qué característica tuvo Juan el Bautista? La Biblia dice que cuando el ángel se le apareció a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, entonces vino y le dijo a Juan al papá, a Zacarías, le dijo: tu hijo va a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su mamá. ¿Por qué? Porque yo lo escogí, porque Dios lo escogió para un propósito muy grande, y él va a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Ok, bravo, porque lo que alimenta mi espíritu, para que mi espíritu mantenga vivo, es el Espíritu Santo. Y por eso cuando usted y yo recibimos a Jesús en nuestro corazón, el primer regalo que nos entrega Jesús, o más bien después de limpiar nuestros pecados, el siguiente regalo que nos entrega Jesús es el Espíritu Santo. Y usted y yo recibimos el Espíritu Santo. Pero entonces ya sabía Zacarías que Juan iba a tener ese privilegio, que desde el vientre, no como usted y yo cuando recibimos a Cristo, no, desde el vientre Juan el Bautista iba a ser lleno del Espíritu Santo. Ok, empieza el embarazo de Elizabeth, y dice la Biblia que cuando María se encontró con Elizabeth, inmediatamente el bebé sintió a María hablar, ¡brum!, brincó dentro del vientre de Elizabeth y ¡fum!, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, con todo y lo que tenía dentro del estómago, ¿cierto? Llena del Espíritu Santo. Entonces podemos decir: no, este niño ya nació lleno del Espíritu Santo. Ahora sí, este niño va a ser un niño temeroso de Dios, juicioso, obediente, le va a gustar orar, le va a gustar leer la Biblia, le va a gustar ir al culto, le va a gustar ayunar. Sí. No. Para que eso permaneciera en Juan el Bautista, él tenía que ser una persona que siguiera alimentando su espíritu. Porque si ustedes no, de pronto no recuerdan, Sansón también fue sellado desde el vientre. Y si no estoy mal, eso no se los aseguro, creo que a la mamá de Sansón le pasó algo parecido. Y sin embargo, ¿por qué Sansón no pudo ser así? Porque aunque usted y yo hayamos nacido en Cristo o en la iglesia, o aunque usted y yo seamos escogidos desde el vientre de nuestra mamá, usted y yo tenemos que alimentar nuestro espíritu. Y mire lo que dice el versículo 80, lo vuelvo y lo repito: el niño crecía y se fortalecía en su espíritu. Yo tengo que estar fortaleciendo mi espíritu. ¿Qué significa fortaleciendo? Tengo que estar haciéndolo fuerte, tengo que estar haciéndolo poderoso, tengo que estar aumentando mi vigor espiritual, tengo que estar adquiriendo poder espiritual. ¿Y cómo lo logro? Iglesia, ahí es donde las prácticas espirituales se vuelven poderosas. Ahí es donde orar, ayunar, venir a la iglesia, leer la palabra y obviamente unir todo eso a obedecerlo, porque si usted solamente es oidor y no hacedor, no sirve, ¿cierto? Pero cuando usted y yo estamos todo el tiempo en oración, estamos conectados buscando escuchar la palabra, que el Espíritu nos hable, estamos conectando queriendo leer cosas que nos edifiquen espiritualmente, libros, estamos conectados buscando cómo volvemos sensible nuestro espíritu. Entonces nuestro espíritu se va alimentando y nuestro espíritu se va volviendo fuerte. ¿Usted cómo cree que Jesús decía: yo sé lo que ellos están pensando? Mire, una de las cosas que más hace Lucas, el libro de Lucas, es mostrarnos que Jesús todo el tiempo buscaba estar en oración. Jesús constantemente, continuamente salía a lugares desiertos a orar. ¿Por qué? Porque necesitaba alimentar su espíritu. Pero usted alimenta más su alma. ¿Con qué? Ocio, películas, internet, celulares, etcétera, etcétera, etcétera. Más bien voy al gimnasio, hago deporte, más bien gasto 16 horas trabajando. Usted alimenta más su alma. Entonces es muy difícil que su espíritu esté fuerte cuando usted alimenta más su alma. Es muy difícil.
Entonces, ¿qué hizo Juan el Bautista desde pequeño? Voy a alimentar y a fortalecer mi espíritu. Al punto tal que Juan el Bautista hizo lo que hacía Jesús. Se fue para lugares desiertos a estudiar la Biblia y a orar. Y ese fue el estilo de vida que escogió Juan el Bautista. Entonces lo primero que yo tengo que hacer, si quiero crecer en mi espíritu, es fortalecerlo. Pero le voy a añadir una cosa más, como yo cómo fortalezco mi espíritu, cómo crezco en mi espíritu. Y es lo que nos muestra la Biblia de un hombre que se llamaba Apolos. Y ahí tenemos el texto bíblico. Hechos, capítulo 18, versículo 25. Y dice Hechos 18:25. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente en espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Mire, era ferviente en espíritu. Ahorita vimos que Juan el Bautista fortalecía su espíritu. Y aquí ya estamos viendo a un hombre que era ferviente en espíritu. ¿Qué significa la palabra ferviente? Mire, la palabra ferviente o la palabra fervor está relacionada con calor, con algo hirviendo. Y ese algo hirviendo, si nosotros lo fuéramos a traducir a palabras de nuestra época, ¿cómo podríamos decir que una persona, un cristiano es fervoroso? Un cristiano es apasionado. Uy, no, uno ve ese cristiano encendido, uno ve ese cristiano prendido, uno ve ese cristiano que yo quiero ir allá, yo voy a estar allá, yo me meto aquí, yo hago esto, eso mejor dicho, no quiere salir de la iglesia, no quiere dejar de hacer nada que tenga que ver con el evangelio, él no se quiere perder nada. Evento que hay, actividad que hay, capacitación que hay, ¿por qué? Porque es fervoroso. Pero ahora yo quiero que usted piense, ¿cómo logró Apolos volverse una persona fervorosa en el espíritu? En su espíritu. Y mire que aquí nos da la clave de cómo lo logró Apolos. El versículo 24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Era una persona poderosa en las escrituras, pero nos agrega otra cosa que lo decía el versículo 25. Dice, y había sido instruido en el camino del Señor. Él era poderoso en la palabra. ¿Y por qué era poderoso en la palabra? Porque le habían enseñado la palabra. Pero ¿sabe qué me llama la atención de esa palabra instruido? Dice, la palabra instruido significa sonar dentro de las orejas. O sea, cuando a él le enseñaban la palabra, no le pasaba como nos pasa a alguno de nosotros, que nos empiezan a enseñar la palabra y empezamos. No le pasaba así. No, tampoco le pasaba como a algunos de nosotros nos pasa, que le empiezan a enseñar la palabra y empieza, ay, qué horas son, ustedes están orando como tanto, ¿y yo qué tengo que hacer ahorita? No le pasaba como eso, no, sino que esta persona que estaba siendo instruida en la palabra, hacía que cada palabra que le enseñaran sonara, retumbara dentro de él. Inclusive, yo voy a anotar eso que están diciendo. Esa parte está muy importante, esto es muy interesante. Y llegaba a la casa a ver qué fue lo que estuvieron diciendo hoy. A ver, yo estudio eso. Ay, no, es que es verdad, mira, y tal cosa, ay, Señor. Y entonces, y él permitía que la palabra penetrara dentro de él y tomara vida. Es que, iglesia, oír y no vivir lo que oímos nos hace estar en una religión muerta. Él permitía que la palabra se le volviera vida. Y entonces era una persona tan apasionada con la palabra, tan impresionada por la palabra, que por eso es que termina diciendo el versículo 25, hablaba y enseñaba con exactitud. Y hacen una claridad, las cosas que sabía, todavía no le habían enseñado lo del
todavía usaba lo del bautismo de Juan, porque no le habían enseñado lo de Jesús. Es decir, lo que me han enseñado, lo enseño con exactitud. Y la palabra exactitud ahí es perfecto. Lo enseño exactamente como me lo enseñaron a mí. Mire, iglesia, usted quiere ser una persona ferviente en el espíritu, en su espíritu. Usted tiene que aprender a ser una persona apasionada por las cosas de Dios. Usted tiene que ser una persona que penetre estas escrituras. Porque es que, iglesia, mire, yo creo que una de las cosas, hay dos cosas que están matando hoy a nuestra generación. Y cuando hablo de nuestra generación, hoy estoy hablando de los que estamos viviendo el 2023. Hay dos cosas que nos están matando. La primera es la vida acelerada. Estamos teniendo demasiadas cosas que hacer. Pero yo quiero invitarle a que usted se pregunte, y ahí voy a la segunda. Pero también estamos teniendo demasiadas cosas en que entretenernos. Y ahí es donde yo quiero que usted se pregunte, ¿todo lo que usted está haciendo necesita hacerlo? Primera pregunta. ¿Todo lo que usted está haciendo necesita hacerlo? El Señor en estos días me decía, hay personas que están asumiendo actividades que no necesitan asumir. Y cuando se les va a llamar a que sirvan en la iglesia, no tienen tiempo porque están metidos en cosas que no necesitarían estar metidos. Ellos mismos se ponen cargas encima de ellos que no necesitan ponerse. Se las ponen ellos. Y se sienten agotados y cansados. Y están sintiéndose agotados y cansados. Es porque ellos mismos están aceptando cargas que no necesitan aceptar. Que pueden decir, no, esto no lo necesito hacer. Y segundo, porque el poco tiempo entonces que les queda, lo invierten demasiado en ocio. ¿A qué horas usted está haciendo un buen devocional en su vida para poder volverse ferviente en espíritu? Un buen devocional, un devocional de calidad, no de 5 minutos, de 10 o de 15, no, un devocional de calidad. Por último, el último ejemplo que tenemos es el ejemplo de María. Obviamente hay muchos ejemplos de hombres de Dios y mujeres de Dios que anduvieron en el espíritu, en su espíritu, que vivieron en su espíritu. Hoy vamos a tomar estos. María, dice el texto bíblico, por aquí lo tengo, Lucas capítulo 1 versículo 47. Y mi espíritu, voy a leer desde el 46. Entonces María dijo, y mire que María hace la separación, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y ella está hablando de algo que se siente en el espíritu y es regocijo. Pero este tipo de regocijo del que ella está hablando en el espíritu es una alegría espiritual. Es estar extremadamente gozoso. No es una alegría carnal, porque la alegría carnal normalmente es una alegría pasajera. Usted se alegra porque le aumentaron el sueldo, usted se alegra porque compró ropa nueva, usted se alegra porque su hijo sacó buenas calificaciones, usted se alegra porque su esposa le dijo te amo. Y eso está bien, pero son alegrías que son muy efímeras, pasan muy rápidamente. Pero esta alegría es una alegría espiritual, era un gozo en su espíritu, era un gozo que le hacía estar plena por dentro. ¿Y a qué se debía este gozo? Piense por un momento por qué María está gozosa. Le acaban de decir el ángel, María, vas a tener un hijo. Y ese hijo que tienes en tu vientre va a ser el Hijo del Altísimo. Piense por un momento, esa noticia carnalmente o humanamente a María le debería haber dado alegría. En absoluto, para nada. ¿Me van a matar de cuenta de Dios? No, pues qué chévere, a Dios se le ocurrió embarazarme. Sí, pero María estaba gozosa, regocijada en su espíritu. ¿Sabe algo? Ella no lo creía. Como era una mujer que vivía en su espíritu, ella no estaba viviendo por lo que se vive terrenalmente, por los problemas humanos. Señor, de los problemas humanos usted se encarga. Si usted me hizo embarazar y este niño tiene que nacer, yo no sé usted qué va a hacer, pero me va a cuidar para que yo pueda nacer, para que yo pueda tener este bebé y crezca. Esa es una perspectiva espiritual. ¿Y sabe algo?
yo le quiero animar a que usted tenga esa perspectiva espiritual. Escúcheme bien, iglesia. Cuando usted está en la voluntad de Dios, las cosas difíciles que pasan, Él va a resolverlas. Mire, si usted está en la voluntad de Dios, y en esa voluntad de Dios, Dios lo puso a usted en este trabajo, y usted dice, Señor, pero es que ese trabajo, ese sueldo es poquito. Si fue Dios el que lo puso ahí, eso le va a alcanzar para vivir. Dios se va a encargar de que no le falte. Porque es que Él, Dios, que es fiel, Él responde por lo que Él hace. Él responde por las decisiones que Él toma. El problema es cuando usted y yo tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios. Responde usted por las decisiones que usted toma. Pero cuando Dios toma las decisiones en usted, Él responde por sus decisiones. Si Dios permitió que su hijo entrara en rebeldía y eso estaba dentro de la voluntad de Dios, usted puede orar y reclamar con autoridad y descansar en el Espíritu, porque Dios va a volver a traer a su hijo. Porque aún ahí Dios está en control. Por eso es que usted tiene que estar en el Espíritu. Por eso es que usted tiene que andar en su Espíritu. María andaba en su Espíritu y vienen y le dicen, quedaste embarazada. ¡Ah! ¡Bravo! Gracias, Señor. Qué privilegio, qué honor que tú me hayas mirado a mí para que yo sea la mujer que pueda tener a tu hijo. ¡Guau! Me siento honrada. Eso llena de alegría mi corazón. Mire la perspectiva de una persona cuando mira los problemas desde la voluntad de Dios. Entonces, iglesia, yo quiero que usted y yo pensemos, y vuelvo y hago la pregunta que estaba haciendo toda la predicación. ¿Usted está viviendo en su espíritu o en su alma? ¿Cómo estás viviendo tu vida espiritual? ¿Cómo estás viviendo tu cristianismo? Hoy te estoy dando dos claves para que empieces a vivir en tu espíritu. Fortalece tu espíritu más. Busca ser una persona que penetre en la palabra para que seas ferviente en espíritu. Y el Señor te va a dar reposo. No estamos diciendo ausencia de problemas, eso no existe, pero te va a ayudar a enfrentarlos espiritualmente. Así como Jesús. Jesús tuvo muchos problemas por lo que ustedes pudieron observar, pero los pudo enfrentar en su espíritu. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, oh Rey. Y yo te quiero rogar, Señor, que nos ayudes a ser una iglesia espiritual. Porque Primera de Corintios dice que Pablo tuvo que hablarle a Corinto, a la iglesia de Corinto, porque ellos no habían podido volverse espirituales. Tu palabra dice, Señor, que el problema de Corinto es que ya no era un pueblo natural, es decir, que no conocían de ti, pero tampoco eran un pueblo espiritual, que tenían una relación de espíritu a espíritu contigo. No, eran un pueblo carnal, porque Padre Celestial, habiendo escuchado de ti, conocido, estaban en la iglesia, pero vivían en la carne, Señor. Y yo te quiero rogar, Dios, porque yo sé que a veces no hemos entendido esto, Señor. No hemos entendido la diferencia entre la carne y el espíritu. No hemos entendido la diferencia entre aprender a vivir donde mi espíritu esté gobernando, no mi alma, Señor. Y por eso hoy te pido por cada uno de nosotros, oh Dios. Y yo quiero invitarle a usted que le diga al Señor con sinceridad. No se sienta cargado porque hoy no está siendo juzgado. No, hoy está siendo redarguido. Porque quizás hay cosas que no habías entendido, pero hoy las estás entendiendo. Y como las estás entendiendo, hoy el Señor quiere traerte libertad. Toda esta palabra que has recibido hoy la recibes por amor, porque Dios te ama, no por juicio. Entonces dile al Señor, Señor, sí, yo necesito aprender a vivir en mi espíritu, donde tu espíritu me controle, Señor. Yo necesito aprender a vivir en mi espíritu para que tu espíritu se pueda mover con libertad en mi espíritu. Y así yo pueda de verdad declarar lo que dice tu palabra. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora hago, lo hago en la fe en el Hijo de Dios. Padre amado, hoy vengo delante de tu presencia, juntamente con tu iglesia, Señor. Y te ruego en el nombre de Jesús,
que nos perdone, Señor, por haber vivido de una manera carnal hasta acá, Padre amado. Porque sí, Señor, hemos sido más gobernados por mis emociones humanas, mis impulsos carnales, materialistas, amado Dios, mis pensamientos humanistas, que más, Señor, por tus pensamientos, en donde mi vida está centrada en ti, no en mí, Señor. Pero, Señor, dile al Señor: Señor, yo quiero. Y quizás tú pienses: pero yo ya quizás he orado esto antes. ¿Sabes algo? Eso es parte de lo que tu alma está carcomiendo, tu fe. Tu alma te está volviendo incrédulo. Dile al Señor hoy, órale en tu corazón. Si has venido hasta este lugar, pídele, amado Rey. Vuelvo y te repito: Señor, ayúdame a que mi alma muera, Señor, y que mi espíritu sea fortalecido, que cada día mengue, Señor, ese control de esa alma en mí, Señor, y que sea más el control del espíritu en mí, Padre Celestial. Dile: Señor, yo necesito vivir en el espíritu, Señor, porque me siento tan cargada, me siento tan cansada, tan agotada, Señor, porque todo el tiempo, Señor, soy centrada en mí, soy centrado en mí, Padre amado. Yo quiero vivir en ti, yo quiero vivir en tu voluntad, Señor. Y yo te quiero pedir en el nombre de Jesús, oh Dios, derrama, Señor, hoy de tu espíritu, oh Dios. Y las personas que estén muertas en su espíritu, o las personas que estén, Señor, agonizantes en su espíritu, secándose en su espíritu, porque han contristado a tu espíritu, porque no han dejado que tu espíritu las reviva, porque no han dejado que tu espíritu las fortalezca, porque no han dejado que tu espíritu despierte dentro de ellas un espíritu fervoroso. Hoy te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que soples vida, Señor, y que, Padre Celestial, como dice tu palabra, Señor, ese corazón de piedra pueda volverse una vez más un corazón de carne, Señor, y pueda hoy, Señor, revivir, amado Rey. Padre Celestial, extiende tu mano, Señor, extiende tu misericordia, porque tu pueblo necesitamos de ti, Señor, porque tu pueblo separado de ti no podemos hacer nada. Porque como hablábamos en estos días de la vid, Padre, como mi esposo hablaba, Señor, Padre, separados de ti, Señor, no somos nada, Rey. Pero tenemos que entender que como pueblo tenemos que ser podados muchas veces, porque hay cosas de nuestra vida, de esa alma, que siguen estorbando y no dejan que el espíritu sea fortalecido, Señor. Derrama tu espíritu, Señor, y llena cada corazón. Y yo quiero invitarte a que ahí donde estás te pongas de pie y le digas al Señor: Señor, yo quiero confiar en tu presencia, yo quiero vivir en el Espíritu, Señor, yo quiero caminar contigo. Y yo no sé cómo venga tu alma hoy, pero derrama tu alma delante de Dios y dile: Señor, decido confiar en ti, Señor.